Hola. Bienvenidos a mi canal Enigmas Ocultos. Hoy les estaremos hablando sobre la increíble historia de los guerreros de terracota, uno de los mayores descubrimientos de la misma. ¿Quiénes son estos guerreros y cómo se descubren? Tras su descubrimiento y posterior estudio, se revela que los guerreros terracota cuentan con más de 2200 años. Se sabe que se comenzó a construir en el 246 y se terminó en el 206 a.C. El objetivo de la construcción de este ejército era la protección de la tumba del emperador Insi Huang. La construcción de este tipo de mausoleos para la protección espiritual de los emperadores era muy común. Se comenzaba con ella poco tiempo después de que se nombrara al emperador con ese puesto. La construcción de este monumento se vio obligada a terminar rápidamente en el 206 a.C. debido a la destrucción de la capital de In por una rebelión campesina. Durante los 40 años que se tardaron en completarlo trabajaron más de 720,000 personas. Este monumento fue tan sorprendente que hizo más famosa y conocida la dinastía In, que existió hace unos 2000 años. ¿Cuándo se hizo este descubrimiento? El ejército de los guerreros de terracota fue descubierto en el año 1974 por unos agricultores que estaban cavando un pozo. Años atrás, ya se había encontrado en esta misma zona algunos restos de lo que se creía que eran estos guerreros, pero mucha gente empezó a creer que era una leyenda y que nunca fueron creados. Nativos de los campos de la zona, entre la ladera del monte Li y el río Wei, los hermanos sabían que estaban trabajando en un lugar donde solían aparecer restos arqueológicos. A poco más de 1 kilómetro del pozo se levantaba la tumba del primer emperador de China, Insi Huang, durante cuya dinastía, entre los años 221 y 206 a.C., se había unificado por primera vez el país. La primera impresión de Yang Zifa contaría después fue que se trataba de un cuenco, pero cuando siguió cavando alrededor quedó al descubierto el cuello de una escultura de terracota. Los hermanos siguieron sacando la tierra de alrededor de la figura hasta dejarla completamente a la luz. Lo que vieron fue un guerrero de terracota de altura un poco superior a la normal, apoyado sobre un piso de ladrillo. La descripción que le habían hecho del guerrero de terracota le hizo pensar que podía tratarse de una pieza de la dinastía In, la que había unificado el imperio no solo por las armas sino también con la imposición de sistemas únicos de escritura, dinero, peso y medidas junto con la construcción de canales y caminos. La tumba del emperador responsable de todos esos logros estaba muy cerca del pozo donde los campesinos habían encontrado la estatua, de modo que la pieza debía ser de esa época. Este primer descubrimiento al que llamaron Pozo 1 se abrió a los ciudadanos en el año 1979, mostrando las 2000 estatuas que habían sido descubiertas. En total, lo que los arqueólogos han sido capaces de descubrir, han sido más de 8000 estatuas de soldados, una caballería de 150 animales, 130 carros tirados por toros, 520 caballos y hasta 40,000 puntas de flecha junto con docenas de espadas, lanzas, ballestas y otras armas de bronce. Los imponentes guerreros de la dinastía In, una de las 8 maravillas del mundo, fueron descubiertos en el lado este de la tumba del primer emperador chino Insi Huang en Lintong. Tras años de mucho análisis e investigación, se supo que las estatuas no estaban construidas en una sola pieza. Las piezas que la conforman se fabricaban por separado y después se unían. Para crear los rostros de los guerreros se utilizaron 10 moldes diferentes. Estos se personalizaban después con arcilla con la finalidad de que ninguno fuese igual y pareciese lo más real posible. Además, las figuras se esmaltaban y pintaban con pigmentos de diferentes colores, de los cuales no se ha podido recuperar prácticamente nada. Lo que sí sorprendió y sigue sorprendiendo a los equipos de expertos que aún estudian estos pozos fueron las armas. A pesar de haber estado más de 2000 años enterradas se mantenían intactas. Esto era debido a uno de los materiales con el que estaban fabricadas, restos de cromo. Pero no son restos de un proceso de cromo como tal, en realidad es una contaminación procedente del esmalte que se aplicaba a las figuras y a los componentes de madera con los que contaban, que hoy están desaparecidos. Esto, junto a las características del suelo de cian, han sido los elementos clave para conservar así las figuras, mejor que cualquier tratamiento químico. Todo el que esté interesado puede ver este gigante monumento en el famoso museo del sitio del mausoleo del emperador Insi Huang. Está ubicado a unos 42 kilómetros al este de la ciudad de Xi'an en el distrito de Lintong. El museo se construyó sobre la propia excavación para evitar posibles desperfectos en las estatuas al trasladarlo a otro sitio.
Al igual que les contamos que las estatuas son las auténticas y verdaderas que se construyeron hace más de 2000 años, también te contamos que la tumba del emperador es solo una réplica. El montículo donde se encuentra la tumba del emperador nunca se ha abierto ni se abrirá al público. Con el tiempo y el avance de los trabajos, se comprobó que esas piezas y muchísimas más formaban parte de un proyecto subterráneo de 56 kilómetros cuadrados, construido por orden del emperador poco después de haber asumido el trono, cuando tenía 13 años. En toda su extensión ordenó colocar miles de guerreros de terracota en formación de batalla para defenderlo cuando muriera. Se trataba de un trabajo excepcional, no solo por su magnitud sino también por sus detalles. Ningún guerrero debía ser igual a otro, sus rasgos debían ser diferentes. También hizo esculpir carros y caballos y proveyó a su ejército de los muertos con miles armas de bronce. En la fosa número 1, hay un ejército en formación de ataque con 6000 figuras de caballos y soldados. Una compañía de 204 soldados de infantería armados con ballestas y arcos forma la vanguardia del ejército, seguida de 30 líneas de carros alternados con más infantes. En los flancos hay 2 líneas de soldados mirando hacia afuera. A unos 20 metros de la primera, fue descubierta la fosa número 2, donde se despliegan 1400 arqueros, soldados de infantería y carros en una formación militar más compleja. Hay una mayor variedad de tropas, con arqueros, lanceros, soldados de caballería, carros y 2 comandantes. Uno de ellos está sobre un carro de combate, en la retaguardia, el otro, a pie, en la última fila de la vanguardia. En la fosa número 3, los arqueólogos suponen que debería estar el comandante en jefe del ejército de terracota, en un punto vacío, pero rodeado por 86 soldados, la mayoría de los cuales tienen uniformes de oficiales. Los arqueólogos también descubrieron que en algún momento el ejército de Inzihuang había sufrido ataques. Con la ayuda de historiadores, lograron datar el hecho. Poco después de la muerte del emperador, el imperio chino vivió tiempos de conmoción, con una serie de revueltas. Durante una de ellas, la rebelión del reino de Chu dirigida por el general Xiang Su, las tropas rebeldes entraron en la tumba, la saquearon e intentaron quemarla. En el año 1987, la UNESCO declaró el mausoleo del primer emperador junto con el ejército de terracota como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esperamos que les haya gustado, nunca es tarde, si de aprender se trata. Si quieres conocer más datos curiosos de enigmas por descubrir lo puedes hacer aquí en nuestro canal. Y por favor no olvides dejarnos un like y suscribirte.